Prepárense para una revelación que los dejará sin aliento. Antes de sumergirnos en esta historia de traición y transformación, díganos desde dónde nos sintonizan en los comentarios. Y si esta narrativa les impacta, asegúrense de suscribirse y activar la campanita, porque mañana les tengo preparada una sorpresa muy especial. Mi esposo apenas levantó la vista mientras yo colocaba mi anillo de bodas sobre la mesa junto a ellos, demasiado absorto en la mujer que tenía entre sus brazos, como para registrar el peso de lo que estaba dejando atrás. Sigue bailando con ella, Ricardo. Ni siquiera notarás que me he ido. Lo que él no sabía era que yo había pasado los últimos 6 meses preparándome para este preciso momento. Y para mañana por la mañana sería completamente ilocalizable. Mekech me encontraba al borde del concurrido salón de baile en la gala benéfica del Club Náutico de Marbella, observando a Ricardo, mi esposo de 11 años, girar a Isabel Ferrer por la pista. Ricardo siempre había sido un bailarín impresionante, uno de los muchos talentos que me habían atraído a él cuando nos conocimos en la Facultad de Derecho hace 15 años. Esa noche, su esmoquín a medida enfatizaba su complexión atlética mientras guiaba a Isabel a través de una complicada secuencia de tango. Su vestido color coral, diseñado por una exclienta de mi negocio de diseño de interiores, complementaba a la perfección su traje, como si hubieran coordinado sus atuendos. Hacen una pareja bastante armoniosa, ¿no crees?, comentó Diana Ortega, apareciendo a mi lado con su habitual copa de Jerez en la mano. Como la esposa del socio legal de Ricardo y mi supuesta amiga, su tono sugería que estaba probando mi reacción en lugar de ofrecer apoyo. Ciertamente, asentí, mi voz más firme de lo que esperaba. Ricardo siempre ha apreciado a las compañeras de baile, elegantes. Diana escudriñó mi rostro, claramente decepcionada por mi compostura. Isabel ha estado trabajando estrechamente con los socios en el desarrollo Costa del Sol. Está muy dedicada al proyecto. El desarrollo Costa del Sol, un complejo residencial de lujo que había consumido el tiempo y la atención de Ricardo durante los últimos 8 meses. El proyecto que requería noches hasta tarde, reuniones de fin de semana y viajes de negocios cada vez más frecuentes y mal documentados. Estoy segura de que sí, respondí, dando un sorbo deliberado a mi cava. En la relativa tranquilidad del baño de mármol, revisé mi apariencia en el espejo. A mis 38 años, todavía conservaba los pómulos marcados y la piel clara que alguna vez me habían conseguido trabajos ocasionales de modelo para complementar mis gastos universitarios. Mi cabello oscuro estaba recogido en un elegante moño, mostrando los pendientes de perlas que Ricardo me había regalado por nuestro 10º aniversario. Pendientes que, había descubierto, eran significativamente menos valiosos que el collar a juego que Isabel había lucido en la cena de la firma el mes pasado. Al salir del baño, revisé discretamente mi teléfono. Un único mensaje de texto confirmaba que todo estaba en su lugar. Todo listo. Coche esperando en la entrada este. M. Marcos, mi amigo más antiguo de la universidad y la única persona que sabía lo que estaba a punto de hacer, había sido fundamental en la preparación de mi salida. Como especialista en seguridad informática, que una vez había sido víctima de la traición de su propia pareja, comprendía tanto las complejidades emocionales como logísticas de desaparecer de una vida que se había vuelto irreconocible. Regresé al salón de baile, justo cuando la orquesta hacía la transición a una canción más lenta. Ricardo e Isabel permanecían en la pista de baile, ahora pegados de una manera que excedía los límites de la cortesía profesional. La mano de él reposaba baja en su espalda,
sus rostros lo suficientemente cerca como para que el cabello castaño rojizo de ella rozara ocasionalmente su mejilla al girar. A su alrededor, otras parejas bailaban con la distancia apropiada entre ellos, ocasionalmente lanzando miradas hacia la pareja íntima, con expresiones que iban desde la desaprobación hasta la diversión cómplice. En ese momento, al ver a mi esposo abrazar a otra mujer con tal deseo obvio, me sentí extrañamente tranquila. La serenidad de una decisión irrevocablemente tomada. Navegué entre la multitud hasta que me detuve al borde de la pista de baile, directamente en su línea de visión. Ricardo me vio primero, su expresión parpadeando brevemente con algo parecido a la culpa antes de volver a la estudiada indiferencia. Isabel notó su tensión momentánea y se giró ligeramente, ofreciéndome una sonrisa que lograba ser a la vez disculpable y triunfante. «Catalina», Ricardo reconoció mientras bailaban más cerca de donde yo estaba. Isabel y yo estábamos discutiendo las implicaciones de zonificación para los espacios comerciales de Costa del Sol. Con tanta pasión, observé, mi tono neutral. Debe ser un tema fascinante. Isabel tuvo la decencia de sonrojarse ligeramente, aunque su agarre en el hombro de mi esposo no se aflojó. «Ricardo ha sido un mentor increíble», dijo, su voz melosa con falsa sinceridad. «He aprendido muchísimo trabajando tan de cerca con él». «Estoy segura de que sí», respondí, metiendo la mano en mi bolso de mano. «No permitan que los interrumpa en su mentoría». Coloqué mi alianza de platino sobre una mesa de cóctel cercana. El suave tintineo al tocar la superficie de cristal fue de alguna manera audible, a pesar de la música y la conversación que nos rodeaban. «Sigue bailando con ella, Ricardo», dije en voz baja. «Ni siquiera notarás que me he ido». Por un breve instante, la confusión cruzó sus facciones, algo raro para un hombre que se enorgullecía de ser siempre la persona mejor informada en cualquier sala. La expresión de Isabel cambió a medida que la certeza en sus ojos vacilaba al registrar el significado del anillo en la mesa. «Catalina, no seas dramática», dijo Ricardo, su voz baja pero aguda. «Discutiremos esto en casa». «No», respondí, simplemente. «No lo haremos». Me di la vuelta y me alejé antes de que pudiera responder, moviéndome entre la multitud con determinación. Detrás de mí, pude sentir a Ricardo poniendo excusas a Isabel, preparándose para seguirme, para contener lo que él percibiría como una vergonzosa exhibición pública. Él no me alcanzaría. Para cuando se liberara de Isabel y navegara por el concurrido salón de baile, yo estaría en el coche de Marcos, dirigiéndome hacia un futuro que había construido cuidadosamente sin el conocimiento ni la participación de Ricardo. Lo que mi esposo no entendía, lo que nunca se había molestado en descubrir en nuestros años juntos, era que debajo de mi exterior complaciente se escondía una mujer de considerables recursos y determinación. Mientras él construía su carrera legal y cultivaba su relación con Isabel, yo había estado preparándome sistemáticamente para una vida sin él, reuniendo pruebas, asegurando activos y creando una estrategia de salida tan completa que dejaría perplejos incluso a las mejores mentes legales de su firma durante años. Esta noche no se trataba solo de un baile o incluso de una aventura. Se trataba de reclamar mi identidad de un hombre que lentamente la había borrado a lo largo de nuestro matrimonio. Y al abrir la pesada puerta de la salida sintiendo el aire fresco de la noche en mi piel, sonreí al pensar en lo que el mañana nos traería a ambos. Marcos estaba esperando exactamente donde había prometido, apoyado en su elegante Tesla negro con el motor en marcha,
Cuando me vio acercarme con mi vestido esmeralda, se enderezó de inmediato, con la preocupación evidente en su expresión. «Realmente lo hiciste», dijo, abriendo la puerta del pasajero. «¿Estás bien?» Me deslicé en el asiento, la seda de mi vestido rozando el interior de cuero. «Estoy mejor de lo que he estado en años». Mientras Marcos se alejaba del club náutico, resistí la urgencia de mirar hacia atrás. 11 años de matrimonio no merecían una mirada retrospectiva. No cuando había pasado los últimos 6 meses mirando hacia adelante. Por el espejo retrovisor, vi a Ricardo saliendo de las puertas de la entrada este, escaneando la calzada circular con creciente agitación. Su mano apretaba algo pequeño y metálico, mi anillo de bodas. «Va a llamar», advirtió Marcos mientras nos incorporábamos a la autopista costera. Las luces del resort disminuyendo detrás de nosotros. «Probablemente ya esté bombardeando tu teléfono». Metí la mano en mi bolso y saqué mi teléfono móvil personal, el que Ricardo conocía, y lo apagué. «Que llame». «Para la mañana este número ya no existirá», Marcos asintió, con los ojos en la carretera, mientras nos dirigíamos al norte a lo largo de la costa. A sus 42 años, Marcos Chung tenía la calma de alguien que había capeado sus propias tormentas. Habíamos sido amigos desde nuestros días universitarios en Salamanca, antes de que la Facultad de Derecho me presentara a Ricardo, antes de que Marcos se enamorara y fuera traicionado por su exmarido. Nos habíamos apoyado mutuamente en nuestros respectivos desamores, el suyo repentino y explosivo, el mío gradual e insidioso. «Tu mochila de emergencia está en el maletero», dijo, refiriéndose a la maleta que había empacado con lo esencial y guardado en su apartamento hacía 2 meses. «El paquete de nueva identificación está en la guantera, la cuenta offshore está activa y la aplicación de banca privada está instalada en tu nuevo teléfono». Tocó la consola entre nosotros, donde un smartphone que nunca había visto esperaba en un cargador. «Gracias», dije, las palabras inadecuadas para la magnitud de su ayuda. «No podría haber hecho esto sin ti». Marcos me miró brevemente. «Después de lo que Jaime me hizo y todo lo que tú hiciste para ayudarme a reconstruirme, considéranos en paz». Observé cómo la familiar costa pasaba a toda velocidad. Las playas donde Ricardo y yo habíamos paseado durante nuestro noviazgo. Los restaurantes frente al mar donde habíamos celebrado aniversarios. Los miradores escénicos donde a veces nos estacionábamos solo para ver la puesta de sol en silencio. Recuerdos de un matrimonio que alguna vez había parecido sólido, antes de que la ambición y el éxito transformaran a mi esposo en alguien que apenas reconocía. «Estás pensando en los primeros días», observó Marcos, leyendo mi expresión con la precisión de una larga amistad, preguntándome dónde se equivocó todo. Admití. ¿Cuándo exactamente Ricardo decidió que yo era un accesorio en lugar de una compañera? Por lo que me has contado, fue un cambio gradual, el clásico escenario de la rana en agua hirviendo lentamente. No se equivocaba. Cuando Ricardo y yo nos conocimos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, éramos iguales, ambos ambiciosos, ambos brillantes, ambos de orígenes de clase media, decididos a construir algo significativo. Nuestra boda, modesta para los estándares de Madrid, estuvo llena de promesas de compañerismo, de construir una vida juntos donde nuestras carreras florecerían. El primer compromiso pareció razonable: dejar mi carrera en suspenso temporalmente, mientras Ricardo se establecía en Ortega, Garrigues y Asociados. Yo acepté un puesto en una pequeña firma de diseño, utilizando mis sensibilidades estéticas y habilidades organizativas, mientras esperaba el momento adecuado para regresar a la práctica legal.
Ese momento adecuado nunca llegó. Cada año traía nuevas razones para retrasar mi carrera legal. El primer caso importante de Ricardo, su ascenso a socio junior, la expansión de la firma, la recesión económica que hizo escasear los puestos para nuevos abogados. Mientras tanto, mi trabajo de diseño de interiores había evolucionado de una distracción temporal a un negocio modestamente exitoso. Aunque Ricardo lo refería constantemente como mi pequeño hobby al presentarme en eventos de la firma. ¿Recuerdas nuestro segundo aniversario? La cena. Le pregunté a Marcos, el recuerdo surgiendo inesperadamente. Cuando Ricardo anunció que le habían asignado el desarrollo Ribera del Duero, Marcos asintió. Estabas tan orgullosa de él. Pasé toda esa noche haciendo preguntas sobre su nuevo proyecto, celebrando su éxito. Ricardo respondió a cada pregunta sobre su trabajo, aceptó cada cumplido. Miré la costa oscurecida. Más tarde esa semana, le conté que había conseguido la renovación de la finca de los Hidalgo, mi contrato de diseño más grande hasta ese momento. Cambió de tema en menos de 2 minutos para hablar de un traje nuevo que quería comprar. Ese patrón se había repetido innumerables veces a lo largo de nuestro matrimonio. Mis logros minimizados, los suyos celebrados y centrados. La disparidad había sido tan gradual que me había convencido de que era normal, que apoyar su carrera era mi papel en nuestra sociedad. Para cuando reconocí el desequilibrio por lo que era, ya había entregado tanto de mi identidad que recuperarla parecía imposible. La gota que colmó el vaso ni siquiera fue la aventura, dije en voz baja. Fue descubrir que había hipotecado nuestra casa sin decírmelo. La mano de Marcos se apretó en el volante. Todavía no puedo creer que lo lograra. Las firmas falsificadas son notablemente efectivas cuando tienes un notario cooperador en tu bufete de abogados. El descubrimiento, hace 3 meses, había sido el catalizador de mi plan de escape. Encontrar documentos de hipoteca escondidos en el cajón de la oficina de Ricardo en casa. Documentación de un préstamo de 750,000 euros contra nuestra casa totalmente pagada. Dinero que había desaparecido en cuentas a las que yo no podía acceder. Cuando lo confronté, Ricardo desestimó mis preocupaciones con estudiada facilidad. Es una solución temporal de liquidez, Catalina. El desarrollo Costa del Sol requiere cierta inversión personal de los socios. Los retornos serán espectaculares. Confía en mí, confía en mí. La frase que había usado innumerables veces a lo largo de nuestro matrimonio, generalmente precediendo decisiones que beneficiaban su carrera, su comodidad, su imagen, mientras me costaban a mí fragmentos de mi independencia. Confía en mí cuando vendamos la casa de tu abuela en el lago para invertir en la firma. Confía en mí cuando usemos tu herencia para el pago inicial de la propiedad de La Moraleja. Confía en mí cuando digo que no hay nada entre Isabel y yo. ¿Alguna vez lo confrontaste directamente sobre Isabel? Preguntó Marcos, como si leyera mis pensamientos. ¿Cuál sería el objetivo? Lo negaría. Me haría sentir paranoica e insegura. El clásico Ricardo. Negué con la cabeza. Además, Isabel no era el problema. Ella era solo un síntoma. La aventura, de la que había sabido al menos durante 4 meses, gracias a los extractos bancarios que mostraban compras de joyas y cargos de hotel en Lisboa, cuando Ricardo supuestamente estaba en un retiro de socios en Oporto, fue simplemente la confirmación final de que nuestro matrimonio ahora existía solo como un arreglo conveniente para Ricardo. Él quería a la esposa respetable en casa, mientras perseguía sus verdaderas pasiones en otro lugar. «Sabes que te retratará como inestable», advirtió Marcos, mientras nos desviábamos de la autopista costera hacia una carretera menos transitada que se dirigía hacia el interior. «Cuando se dé cuenta de lo que has hecho,
Creará una narrativa que lo convierta en la víctima. Que lo haga. Sentí una sorprendente ligereza al pensar en Ricardo tejiendo sus historias, tratando de controlar una situación que ya se le había escapado de las manos. Para cuando descubra el alcance de lo que he hecho, ya estaré establecida en un lugar al que no podrá llegar. Yo. Marcos me miró con respeto y quizás un toque de preocupación. Siempre has estado 10 pasos por delante de todos, Catalina. Por eso habría sido una abogada formidable. Quizás aún lo sea, respondí, permitiéndome considerar posibilidades que me habían parecido cerradas durante años. Mientras nos alejábamos de la costa, lejos de la vida que había compartido con Ricardo, pensé en la documentación cuidadosamente escondida en una cuenta segura en la nube. Copias de los papeles de hipoteca falsificados, extractos bancarios que mostraban el vaciado sistemático de nuestros activos conjuntos por parte de Ricardo, registros de sus inversiones que nunca generaron rendimientos para nuestro hogar. Pruebas que había reunido metódicamente durante meses, no por vindicación, sino por autopreservación. Ya casi llegamos, dijo Marcos mientras nos acercábamos a una cabaña aislada, anidada entre pinos imponentes. La propiedad, oficialmente propiedad de una entidad corporativa que Marcos había creado años atrás, era nuestra casa segura temporal acordada, el lugar donde Catalina Soto desaparecería y surgiría alguien nuevo. ¿Has decidido un nombre?, preguntó Marcos mientras aparcaba junto a la cabaña, los faros iluminando un pequeño porche cubierto. Sonreí, sintiendo la primera emoción genuina que había experimentado en meses. Elena. Elena Vidal. El primer nombre tomado de mi querida abuela. El apellido simple y fácil de olvidar. Una identidad que había estado construyendo pieza por pieza, mientras Ricardo estaba ocupado con Isabel y el desarrollo de Costa del Sol. Elena Vidal, repitió Marcos. ¿Te sienta bien de alguna manera? Dentro de la cabaña, cálida y rústica con su chimenea de piedra y vigas de madera, finalmente me quité los incómodos tacones que había llevado a la gala. El alivio físico se equiparaba al alivio emocional de alejarme de un matrimonio que me había asfixiado lentamente. Me quité los pendientes de diamantes, el regalo calculado de Ricardo que había aumentado su valor, una inversión disfrazada de afecto, y los coloqué sobre la mesa de café. «Puedes venderlos también», le dije a Marcos, quien se encargaría de liquidar los activos que legalmente podía reclamar mientras establecía mi nueva vida. «Añádelos al fondo de escape». Marcos asintió, colocando una copa de vino tinto en mi mano. Un cabernet de un viñedo que habíamos visitado en un viaje por carretera universitario mucho antes de Ricardo, antes de las complicaciones, cuando las posibilidades parecían ilimitadas. Por Elena Vidal, brindó, levantando su propia copa. Que viva la vida que Catalina Soto merecía. Brindé con mi copa contra la suya, la sencilla ceremonia marcando la transición que había planeado con tanto cuidado. Por las segundas oportunidades, añadí, mientras nos sentábamos frente a la chimenea, las llamas crepitantes proyectando sombras danzantes en las paredes rústicas. Sentí una sorprendente ausencia de dolor por mi matrimonio. Quizás ya lo había llorado durante los meses de descubrimiento y planificación, o quizás no quedaba nada que llorar después de años de lenta erosión. Él ya debe estar en casa, dije, imaginando a Ricardo entrando en nuestra impecable casa en La Moraleja, esperando encontrarme, esperando ser regañada por mi gesto dramático en la gala, revisando el dormitorio, la habitación de invitados, llamando a mi móvil repetidamente. Para la mañana, estará llamando a amigos,
familiares, quizás incluso a hospitales, añadió Marcos, su tono neutral en lugar de preocupado. Para el mediodía de mañana, se pondrá en contacto con la policía. Continué, repasando el escenario que habíamos ensayado. Tomarán un informe, pero explicarán que los adultos tienen derecho a dejar sus matrimonios. No verán pruebas de juego sucio, ninguna razón para dedicar recursos a encontrar a una mujer que simplemente se alejó de su esposo. Y para cuando piense en revisar tus cuentas personales, las encontrará vacías. Terminé, legalmente, justificadamente vacías, de exactamente la mitad de nuestros activos conjuntos legítimos, ni más ni menos. Lo que Ricardo nunca descubriría, quizás no hasta que la compañía hipotecaria comenzara a exigir pagos atrasados, era la evidencia que yo había asegurado de sus indiscreciones financieras, su uso no autorizado de nuestra casa como garantía, su vaciado sistemático de nuestras cuentas de inversión. Para entonces, Catalina Soto sería un fantasma y Elena Vidal estaría construyendo una nueva vida lejos de las mansiones costeras de Madrid y las galas benéficas. ¿Tienes miedo?, preguntó Marcos, su pregunta rompiendo el cómodo silencio que se había establecido entre nosotros. Consideré la pregunta seriamente, agitando el vino en mi copa. No de irme, no de empezar de nuevo. Hice una pausa, reconociendo un aleteo de ansiedad debajo de mi determinación. Quizás un poco de miedo de quién seré sin él. Han sido 11 años adaptándome a sus expectativas. Fuiste Catalina mucho antes de ser la señora Soto, me recordó Marcos suavemente. Y serás aún más como Elena. Afuera, un búho ululó suavemente en la oscuridad. El sonido se colaba por la ventana, ligeramente abierta de la cabaña. Una criatura nocturna cómoda en las sombras, segura de su camino, incluso sin plena luz. Me encontré sonriendo ante el paralelismo. Mañana nos teñimos esto, dije, tocando mi cabello oscuro que Ricardo siempre había insistido en que mantuviera largo. Y empiezo a convertirme en alguien que él no reconocerá si me cruza por la calle. El pensamiento debería haber sido aterrador, borrando los marcadores externos de una identidad que había tenido durante casi 4 décadas. En cambio, se sintió como libertad, como salir de un disfraz que había usado para una actuación agotadora que nunca había ganado aplausos genuinos. La buena noticia, dijo Marcos con una pequeña sonrisa, es que Ricardo ha estado tan absorto en sí mismo durante tanto tiempo que probablemente no podría describirte con precisión a los investigadores de todos modos. La observación me arrancó una carcajada, quizás la primera auténtica en meses. Tienes razón, recordaría las marcas de diseñador, el peinado adecuado, las joyas aceptables. No a mí, nunca realmente a mí. A medida que la noche se hacía más profunda alrededor de la cabaña, sentí los primeros aleteos tentativos de algo que no había experimentado en años. Posibilidad. En algún lugar más allá de esta noche, más allá de la desaparición que había orquestado con tanto cuidado, Elena Vidal esperaba surgir. Una mujer indefinida por su relación con un hombre que nunca la había visto de verdad. Una mujer con planes, recursos y la sabiduría duramente ganada de alguien que había aprendido que desaparecer a veces podía ser la forma más poderosa de volverse visible para una misma. «Duerme un poco», aconsejó Marcos, recogiendo nuestras copas de vino vacías. «La transformación de mañana comienza temprano». Asentí, de repente consciente del agotamiento profundo que acompañaba la adrenalina de mi escape. Mientras me preparaba para la cama en la pequeña pero cómoda habitación de invitados de la cabaña, me di cuenta de que había dejado mi anillo de bodas.
no como un gesto dramático para que Ricardo lo encontrara, sino como una descarga deliberada, dejando atrás el peso de promesas que habían resultado vacías, expectativas que habían resultado restrictivas y una vida que había demostrado estar construida sobre arena movediza en lugar de cimientos sólidos, lo que Ricardo nunca entendería. Incluso mientras me buscaba en los días venideros, era que yo no lo había simplemente dejado. Me había elegido a mí misma, quizás por primera vez desde que nos conocimos. Y en esa elección residía un poder que él nunca había reconocido que yo poseía. ¿Crees que Ricardo se arrepentirá de no haberme valorado? Déjanos tus predicciones en los comentarios. Desperté con el sonido de mi nuevo teléfono vibrando con una llamada entrante. El reloj digital junto a la cama marcaba las 8:17 a.m., más tarde de lo que había querido dormir, pero comprensible dado el costo emocional de la noche anterior. El nombre de Marcos iluminó la pantalla. Ricardo ha llamado a la policía, dijo sin preámbulos cuando contesté. Está interpretando el papel de esposo preocupado. Duramente. Me senté inmediatamente alerta. ¿Tan pronto? Eso es más rápido de lo que anticipamos. Tiene conexiones en el departamento. ¿Recuerdas esa recaudación de fondos que organizó para la campaña de reelección del jefe de policía? Han acordado tratar esto como un caso de persona desaparecida prioritario, en lugar de esperar las 24 horas habituales. Esta fue la primera complicación real en mi plan de escape cuidadosamente construido. Ricardo moviéndose más rápido, utilizando su influencia de manera más efectiva de lo que había calculado. Un escalofrío me recorrió a pesar del calor de la cabaña. ¿Cómo sabes esto?, pregunté, ya moviéndome para recoger la ropa que Marcos había comprado para Elena Vidal. Artículos sencillos, prácticos, nada que ver con el vestuario de diseñador de Catalina Soto. Tengo una amiga en la comisaría. Llamó para advertirme que están revisando a conocidos, incluyendo a mí. Espera una visita a mi apartamento en cuestión de horas. Mi ritmo cardíaco se aceleró. Tienes que irte. Ya en camino a la ubicación secundaria, agarré lo esencial y limpié las superficies. Marcos había planeado contingencias como esta. Su experiencia en ciberseguridad de alto nivel lo hacía naturalmente paranoico. Pero esto acelera nuestro cronograma. Tienes que estar completamente transformada y en la carretera antes del mediodía. Miré la variedad de suministros que esperaban en el mostrador. Tinte para el cabello, lentes de contacto de color, técnicas de maquillaje, investigadas específicamente para alterar la apariencia de mi estructura facial. La transformación física de Catalina a Elena normalmente tomaría tiempo y práctica cuidadosos. Ahora tendría que apurarme. ¿Qué pasa con las transferencias financieras?, pregunté, recalculando mentalmente cada paso de mi plan. Completadas a las 6 a.m. según lo programado, la mitad de todos los activos conjuntos legítimos transferidos a las cuentas ilocalizables. La documentación de su mala conducta financiera está segura en la nube. El Dead Man Switch está activo. El Dead Man Switch había sido idea de Marcos. Si yo no introducía un código específico cada 72 horas, la evidencia de las irregularidades financieras de Ricardo se enviaría automáticamente a los socios de su bufete de abogados, a la compañía hipotecaria y al Colegio de Abogados de Madrid. Un seguro contra Ricardo, que potencialmente usara sus recursos para perseguirme más allá de límites razonables. Está dando entrevistas a las noticias locales, continuó Marcos. Telemadrid ya está emitiendo un segmento sobre la esposa desaparecida del prominente abogado. Ha hecho circular una foto tuya de la fiesta de Navidad de la firma. Abrí el sitio web de noticias local en mi nuevo teléfono y me encontré mirando una imagen de Catalina Soto con un vestido de cóctel Burdeos,
sonriendo junto a Ricardo en la celebración navideña de la firma 4 meses antes. El titular decía: esposa de prominente abogado desaparece tras gala benéfica. La declaración de Ricardo a la prensa era una obra maestra de retórica de esposo preocupado. Estoy desesperado por encontrar a mi esposa y asegurarme de que esté a salvo. Catalina ha estado bajo un estrés significativo últimamente y temo que pueda estar desorientada o confundida. Si alguien la ha visto, por favor, póngase en contacto con las autoridades de inmediato. Estrés, desorientada, confundida. Leí las palabras en voz alta, escapándose una risa amarga. Ya está preparando la defensa de salud mental. Libro de jugadas estándar, confirmó Marcos. Si no es víctima de un crimen, debe ser inestable. Era exactamente como habíamos predicho. Ricardo nunca aceptaría que yo había elegido dejarlo, que había orquestado mi propia desaparición. Su ego requería que fuera secuestrada o mentalmente incompetente. La alternativa, que lo había superado, era inconcebible para un hombre que había construido su identidad sobre ser la persona más inteligente en cada habitación. Hay más, dijo Marcos, su voz adquiriendo una gravedad que me produjo otro escalofrío. Está ofreciendo una recompensa de 50.000 euros por información que conduzca a tu regreso seguro. Esto fue inesperado, no la recompensa en sí, que era una táctica predecible, sino la cantidad. 50.000 euros era lo suficientemente sustancial como para motivar esfuerzos serios de detectives aficionados, individuos desesperados e incluso investigadores profesionales fuera de la policía. Eso complica las cosas, reconocí, acercándome a la ventana para revisar el perímetro de la cabaña. La propiedad estaba aislada, rodeada de densos pinos, pero ya no se sentía tan segura como la noche anterior. Necesitamos adelantar el cronograma para sacarme del estado. Ya estoy trabajando en eso. El billete de autobús a Sevilla ahora es inútil. Demasiados testigos potenciales. Demasiado fácil de rastrear. Estoy arreglando una alternativa. El sonido del tráfico de la autopista llegó por el teléfono. Marcos claramente conducía mientras hablábamos. Revisa el segundo compartimento de tu mochila de emergencia. Hay un sobre con 10.000 euros en efectivo y una identificación de respaldo para emergencias. Abrí el compartimento oculto de la maleta y encontré el sobre de Manila sellado exactamente como se describió. Dentro había una licencia de conducir a nombre de Sara Navarro, con mi foto, junto con el efectivo en diversas denominaciones. Habíamos preparado esta identidad secundaria como seguro, aunque había esperado no necesitarla. Seré Elena hasta que cruce la frontera del estado, decidí. Luego cambiaré a Sara para la siguiente etapa. Buen pensamiento. Menos posibilidades de establecer un patrón. Marcos hizo una pausa, y pude oírlo cambiar de carril. Hay algo más que debes saber. Isabel Ferrer ya no es solo la colega de Ricardo. Según mi fuente en el departamento, está en tu casa ahora mismo, apoyando a Ricardo en este momento difícil. La revelación no debería haberme dolido. Había sabido de su aventura durante meses. La había usado estratégicamente como coartada para mis propias preparaciones. Sin embargo, algo en la rapidez con la que Isabel había asumido el papel de pareja de apoyo, probablemente durmiendo en mi cama menos de 24 horas después de que yo desapareciera, se sintió como una confirmación final de lo poco que había significado mi matrimonio. Claro que sí, dije, manteniendo la voz firme. Eso es realmente útil. Cuanto más distraído esté Ricardo con Isabel, menos efectivamente me buscará. No lo subestimes, Catalina, advirtió Marcos. Independientemente de sus defectos personales, ha construido su carrera sobre encontrar debilidades en las posiciones opuestas. Y ahora mismo,
Tú eres la oposición. Tenía razón. A pesar de todo su egocentrismo y traición, Ricardo Soto era una mente legal formidable, con conexiones en todo el sur de España y recursos que yo no podía igualar. Si se dedicaba a encontrarme con la misma intensidad que aplicaba a ganar casos, mi escape cuidadosamente construido podría desmoronarse. Hay otro desarrollo, continuó Marcos después de un momento de silencio. Han accedido a los datos de ubicación de tu teléfono móvil personal. La policía lo ha triangulado en el área del club náutico, obviamente, ya que ahí lo dejaste. Pero están expandiendo el radio de búsqueda y revisando todas las cámaras de vigilancia en un perímetro de 5 kilómetros. Esto era esperado, un procedimiento de investigación elemental. Pero escucharlo confirmado hizo que la amenaza fuera más inmediata. Si identificaban el Tesla de Marcos en las grabaciones de seguridad, la conexión se establecería, y él se enfrentaría a un interrogatorio serio. Necesitas deshacerte de tu coche, dije, dándome cuenta de repente. Lo estarán buscando ahora, ya arreglado. Me voy a encontrar con un contacto en Toledo que se especializa en proporcionar transporte inrastreable. Para esta noche, el Tesla estará en un contenedor de envío con destino al puerto de Valencia, y yo estaré conduciendo algo completamente olvidable. Marcos tenía recursos y conexiones de los que no había sabido hasta que me acerqué a él en busca de ayuda hace 6 meses. Su propia experiencia escapando de una relación abusiva lo había llevado a desarrollar una red de personas que operaban en las sombras de la legalidad. No criminales exactamente, sino especialistas en ayudar a las personas a desaparecer legítimamente de situaciones peligrosas. Me moví al baño y comencé el proceso de transformación, aplicando el tinte rubio miel oscuro que reemplazaría mi color natural, casi negro. Mientras el olor químico llenaba el pequeño espacio, estudié mi reflejo. El rostro que había sonreído obedientemente en innumerables fotos de la firma había mantenido la compostura a través de años de sutil disminución. Se había convertido en una máscara que usaba tan convincentemente que a veces olvidaba lo que yacía debajo. ¿Crees que él me amó?, pregunté de repente, la pregunta surgiendo de algún lugar vulnerable que había creído sellado. ¿Alguna vez? Marcos guardó silencio por un largo momento. Creo que le encantaba tenerte, finalmente respondió. La esposa perfecta del abogado, hermosa y lo suficientemente exitosa como para reflejar bien en él, lo suficientemente complaciente como para no desafiar su sentido de superioridad. Si eso es amor, no lo es, terminé, aplicando el tinte con trazos metódicos. Nunca lo fue. Mientras esperaba que el color se fijara, encendí el portátil que Marcos me había proporcionado, un dispositivo limpio con medidas de seguridad que harían casi imposible el rastreo. Necesitaba revisar mis nuevas cuentas financieras, confirmar que las transferencias se habían realizado con éxito y revisar las opciones de transporte para salir de España. La cuenta offshore mostraba el saldo esperado, exactamente la mitad de lo que Ricardo y yo habíamos acumulado legítimamente juntos en 11 años de matrimonio. Había sido meticulosa en este punto, trabajando con un contable forense para identificar y documentar que activos eran genuinamente conjuntos y que había desviado Ricardo a sus cuentas privadas o invertido sin mi conocimiento o consentimiento. Había tomado precisamente lo que era legalmente mío, ni un céntimo más. Lo que Ricardo descubriría, gradual y dolorosamente en las próximas semanas, era cuánto había derrochado u ocultado que yo había decidido no perseguir. La casa hipotecada, los fondos de jubilación desviados, las inversiones que de alguna manera nunca habían generado rendimientos para nuestro hogar.
Lo había documentado todo, pero lo había dejado atrás. Pruebas que solo surgirían si él presionaba demasiado para encontrarme. La pantalla de mi portátil parpadeó de repente. Luego mostró una solicitud de videollamada entrante de Marcos. Acepté, y su rostro apareció. Tenso pero concentrado mientras conducía. «Cambio de planes», dijo sin saludar. «Encontraron tu teléfono móvil en el club náutico, lo que significa que saben que lo dejaste deliberadamente. Ricardo ahora está sugiriendo a los investigadores que podrías haber estado planeando esta desaparición durante algún tiempo. Están revisando tu historial de búsqueda de Internet, registros bancarios, registros telefónicos, todo». La aceleración de la investigación me provocó un aumento de adrenalina. Ricardo estaba pensando con más claridad, más estratégicamente de lo que le había dado crédito. Quizás la pérdida pública de reputación, el prominente abogado cuya esposa se marchó durante una gala benéfica, había agudizado su enfoque, usualmente egocéntrico. «¿Qué significa esto para nuestro cronograma?», pregunté, ya sabiendo que la respuesta no sería buena. «Significa que te conectarán conmigo en horas, no días. Cada minuto que permaneces en la cabaña aumenta el riesgo». Marcos revisó su espejo retrovisor, un hábito nacido de una paranoia justificada. «He arreglado una extracción. Hay una mujer que llegará en aproximadamente 45 minutos, de unos 60 y pocos años. Conduce un Subaru Outback marrón. Se identificará como Teresa del club de lectura. Vete con ella». Sin hacer preguntas. «Marcos, necesito desaparecer por un tiempo, Catalina», me interrumpió. «Una vez que me identifiquen como tu ayudante, lo monitorearán todo. Mis movimientos, comunicaciones, transacciones financieras. Me he preparado para esto, pero significa que no podré contactarte directamente por un tiempo». La constatación de que estaba a punto de perder a mi único aliado, mi salvavidas en esta precaria transición, me golpeó con una fuerza inesperada. «¿Cómo sabré que estás bien? Busca las confirmaciones de donación al Fondo de Vida Silvestre del Pacífico. Una donación cada semana. Estoy a salvo. Si se detienen». No necesitaba terminar la frase. «¿Vale la pena esto?», pregunté de repente. «¿El riesgo para ti? ¿Para tu carrera? Quizás debería simplemente…». Él me interrumpió con firmeza. «Ni siquiera pienses en volver. Tenías razones válidas y serias para irte. Los engaños financieros de Ricardo por sí solos justifican todo lo que estás haciendo». Su expresión se suavizó ligeramente. «Además, esta no es mi primera vez con actos de desaparición. Sé cómo volverme invisible cuando es necesario». Asentí, forzando a desaparecer la duda que había surgido momentáneamente. «Gracias por todo. Termina de convertirte en Elena», instruyó, con los ojos de nuevo en la carretera. «Te veré al otro lado de esto». La videollamada terminó, dejándome mirando mi reflejo en la pantalla oscurecida. Catalina Soto en transición, con el cabello cubierto de tinte, los rasgos aún reconocibles, pero pronto alterados, mediante una cuidadosa aplicación de técnicas investigadas durante meses de preparación. Regresé al baño para enjuagar el tinte de mi cabello, observando cómo el agua corría de color dorado-marrón, llevándose la oscuridad que había sido parte de mi identidad durante décadas. Mientras secaba y peinaba los nuevos mechones rubio miel, apenas reconocía a la mujer en el espejo, que era precisamente el objetivo. Los lentes de contacto de color fueron lo siguiente, transformando mis ojos marrones oscuros a un color avellana claro que cambió por completo el impacto de mi rostro. Luego el maquillaje, aplicado para alterar sutilmente la estructura aparente de mis pómulos, la plenitud de mis labios, el arco de mis cejas, pequeños cambios individualmente, pero que acumulativamente
creaban una mujer que Ricardo pasaría por alto sin una segunda mirada. 40 minutos después de la llamada de Marcos, me puse de pie completamente vestida como Elena Vidal, con el cabello rubio miel, ojos avellana, vistiendo jeans y una blusa sencilla en lugar de los vestidos a medida de Catalina, botines prácticos en lugar de tacones de diseñador, una simple cadena de plata en lugar de joyas llamativas. Empaqué los pocos artículos restantes en mi mochila de emergencia, asegurándome de no dejar rastro de mi presencia en la cabaña. Desde la ventana, vi un Subaru marrón girando hacia el camino de tierra, justo a tiempo. Una mujer con cabello plateado y una práctica chaqueta vaquera emergió, escaneando la propiedad con la alerta de alguien acostumbrado a operaciones clandestinas. Mientras me preparaba para encontrarme con ella, para dar el siguiente paso en mi acto de desaparición cuidadosamente planeado, pensé en Ricardo, probablemente parado en nuestra sala de estar en este mismo momento, rodeado de policías e investigadores, con Isabel flotando a su lado, su furia controlada aumentando al darse cuenta de que su esposa no solo lo había dejado, sino que lo había hecho de una manera que socavaba públicamente su imagen cuidadosamente construida. La mujer que había sido Catalina Soto sonrió ante esa imagen, una sonrisa que ahora pertenecía enteramente a Elena Vidal, y tomó su bolso. Era hora de desaparecer por completo. Teresa del club de lectura resultó ser Marlene Vázquez, una trabajadora social jubilada que ahora dedicaba su vida a ayudar a mujeres a escapar de situaciones peligrosas. Su cabello plateado estaba recogido en una práctica trenza y líneas de expresión enmarcaban unos ojos que no se perdían nada mientras nos alejaba de la cabaña. «Estás mejor preparada que la mayoría», comentó después de haber conducido durante casi una hora en cómodo silencio. La mayoría de las mujeres llegan con nada más que la ropa puesta y el terror en los ojos. Tuve tiempo para planificar, respondí, observando cómo el paisaje cambiaba de un denso bosque a un desierto abierto mientras nos dirigíamos hacia el este. Y recursos. Marlene asintió, sus ojos nunca abandonando la carretera. Los recursos ayudan, pero la planificación, eso es lo que marca la diferencia entre las que se quedan y las que son arrastradas de vuelta. Durante las siguientes horas, viajamos por carreteras secundarias, evitando las principales autopistas y sus cámaras de vigilancia. Marlene fue meticulosa al variar nuestra velocidad, tomar giros inesperados y cambiar las matrículas en una gasolinera remota, donde el encargado la saludó con familiaridad, pero no hizo preguntas. Al final de la tarde, llegamos a lo que parecía ser un motel abandonado en las afueras de un pequeño pueblo del desierto. El letrero descolorido decía «Posada del Sol», pero el estacionamiento estaba vacío, excepto por 3 vehículos bien mantenidos que contradecían el exterior dilapidado de la propiedad. «Base de operaciones», explicó Marlene, dando la vuelta por la parte trasera del edificio. Por fuera parece nada, que es exactamente el punto. Por dentro, el motel se reveló como una casa segura limpia y funcional. El vestíbulo había sido convertido en un espacio común, con muebles cómodos, una cocina bien surtida y varias estaciones de trabajo. 2 mujeres levantaron la vista cuando entramos, una de mi edad aproximadamente, otra apenas salida de los 20, ambas con la mirada vigilante de personas acostumbradas a mirar por encima del hombro. «Esta es Elena», me presentó Marlene, usando mi nuevo nombre con naturalidad. «Estará con nosotros brevemente antes de continuar su viaje». Las mujeres asintieron, pero no ofrecieron sus nombres. Otro protocolo de seguridad en un lugar
donde las identidades eran cosas preciosas y frágiles. Reconocí el cuidadoso posicionamiento de la mujer mayor, sentada de espaldas a la pared, con líneas de visión claras a todas las entradas, como el hábito de alguien que había aprendido la vigilancia por las malas. «Puedes usar la habitación 12», me dijo Marlene, entregándome una llave unida a un simple llavero de madera. «Hay acceso seguro a Internet si lo necesitas, pero te aconsejo una huella digital mínima durante al menos las primeras 72 horas después de desaparecer». Le di las gracias y me dirigí a la habitación, pequeña pero impecablemente limpia, con cortinas opacas y una máquina de ruido blanco junto a la cama. Después de dejar mi bolso, me permití un momento para reconocer la irrealidad de mi situación. 2 días antes, yo había sido Catalina Soto, respetada diseñadora de interiores y esposa del prominente abogado Ricardo Soto, preparándose para una gala benéfica en nuestra comunidad costera. Ahora era Elena Vidal, una mujer con cabello rubio y ojos avellana, escondida en una casa segura secreta en el desierto. Un suave golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Marlene estaba allí sosteniendo una tableta. «Pensé que querrías ver esto», dijo, su expresión cuidadosamente neutral. «Tu desaparición ha sido noticia nacional». Me entregó la tableta, mostrando un artículo del periódico El País. Se intensifica la búsqueda de la esposa desaparecida de un abogado español. La historia incluía un retrato formal de Ricardo, con una expresión apropiadamente preocupada, junto a una foto reciente mía de un evento benéfico. El artículo citaba extensamente a Ricardo sobre mi comportamiento cada vez más errático en los últimos meses y sus temores por mi seguridad. «Ciertamente está comprometido con la narrativa», observé, escaneando el artículo con desapego profesional, sugiriendo que podría haber estado mostrando síntomas de demencia de inicio temprano. «Eso es creativo». Marlene me estudió con un nuevo respeto. La mayoría de las mujeres se molestarían al ver a su esposo cuestionar públicamente su salud mental. Estoy segura de que él preferiría eso a la alternativa, admitir que su esposa lo dejó porque descubrió su fraude financiero e infidelidad. Le devolví la tableta. Además, es lo que esperaba. Ricardo protegerá su reputación a toda costa. «Hay algo más», dijo Marlene, su tono cambiando ligeramente. Algo que no estaba en nuestro informe inicial de Marcos. Mostró otro artículo de noticias de un diario de negocios local de Madrid. «Esto salió hace 3 días, antes de tu desaparición». El titular decía: «Soto y Asociados abrirá oficina en Nueva York en medio de expansión». El artículo detallaba cómo Ricardo Soto, anteriormente de Ortega, Garrigues y Asociados, estaba lanzando su propia firma con el respaldo de importantes inversores, incluido el grupo financiero Ferrer. «Ferrer», repetí, el nombre registrándose de inmediato. «¿Como Isabel Ferrer?», Marlene asintió. «Según esto, su padre, Roberto Ferrer, es el principal inversor en la nueva empresa de Ricardo. La oficina de Nueva York está programada para abrir el próximo mes, con Ricardo trasladándose para supervisar las operaciones». Tomé la tableta de nuevo, escaneando el artículo con más cuidado. Allí estaba en blanco y negro, prueba de planes que Ricardo nunca había mencionado, un movimiento profesional importante y una reubicación que había mantenido completamente ocultos a su esposa. «Él ya estaba planeando irse de todos modos», dije suavemente, la comprensión cristalizando con perfecta claridad. Todas esas inversiones misteriosas, la hipoteca de nuestra casa, él estaba financiando su propia estrategia de salida. «Hay más». Marlene deslizó a otro artículo.
Este de una publicación inmobiliaria con fecha de solo una semana antes. Ricardo Soto e Isabel Ferrer compraron un ático en Manhattan por $4 millones. El suelo pareció moverse bajo mis pies mientras miraba la foto de mi esposo y su amante de pie, orgullosamente en un elegante apartamento de Manhattan, con vistas panorámicas de Central Park. El artículo mencionaba que se estaban preparando para un estilo de vida bicostero, con el lanzamiento de la sede de Soto y Asociados en la costa este. 4.2 millones, repetí con la voz amortiguada. Eso es casi exactamente la cantidad que ha sacado de nuestras cuentas en el último año. La expresión de Marlene era compasiva, pero no sorprendida. Hombres como tu esposo a menudo siguen patrones predecibles. No se van hasta que todo está arreglado a su favor. Me senté pesadamente en el borde de la cama, la tableta aún apretada en mis manos. Todos esos meses que había pasado planeando mi escape, reuniendo pruebas de los engaños financieros de Ricardo, documentando su aventura con Isabel. Y todo el tiempo él había estado preparándose para descartarme de todos modos. El capital hipotecario que había robado, las cuentas de inversión que había vaciado, los fondos de jubilación que había tomado prestados, todo canalizado hacia su nueva vida con Isabel. Una vida que había estado tomando forma paralelamente a mis propios planes de escape. ¿Cuándo me lo iba a decir? Me pregunté en voz alta, aunque la respuesta era obvia. Ricardo me habría tomado por sorpresa en el momento más ventajoso para él, dejándome con el menor tiempo y recursos posibles para impugnar sus acciones. ¿Esto cambia algo para ti?, preguntó Marlene en voz baja, sabiendo que él planeaba irse. Consideré la pregunta cuidadosamente, examinando mi respuesta emocional a esta revelación. Hubo conmoción, ciertamente, y una extraña sensación de vindicación. Mis sospechas no solo eran correctas, sino quizás incluso subestimadas. Pero debajo de esas reacciones inmediatas había algo inesperado. Alivio. Lo cambia todo, dije finalmente, mirando a Marlene con una nueva claridad. Y nada en absoluto. Ella levantó una ceja, esperando que me explayara. He pasado meses cuestionándome si estaba reaccionando de forma exagerada, si debería haber intentado con más ahínco salvar mi matrimonio, expliqué. Parte de mí todavía se preguntaba si estaba cometiendo un error catastrófico al desaparecer, si podría haber habido un camino hacia la reconciliación si hubiera confrontado a Ricardo directamente. Señalé la tableta con su evidencia condenatoria. Ahora sé que no lo había. Mientras yo planeaba mi escape, él estaba arreglando mi abandono. La única diferencia es que mi camino preserva mi dignidad y seguridad financiera. El suyo me habría dejado en shock y en la indigencia. Marlene asintió, la comprensión iluminando sus ojos. Por eso documentamos todo. Por eso reunimos pruebas incluso cuando no estamos seguras de que las necesitaremos. Porque hombres como tu esposo reescriben la historia para que se ajuste a sus narrativas. Pensé en el almacenamiento en la nube lleno de registros meticulosos de las manipulaciones financieras de Ricardo. La evidencia que había compilado no por vindicación, sino por autopreservación. Evidencia que ahora servía para un doble propósito: protegerme de su persecución y proporcionar pruebas irrefutables de que mi partida había sido no solo justificada, sino necesaria. Necesito contactar a Marcos, dije, poniéndome de pie con renovada determinación. Esto cambia nuestra posición de negociación significativamente. Marcos ha desaparecido, me recordó Marlene. Pero tengo un canal de comunicación seguro que puedo usar en emergencias. Esto califica. Ella tomó la tableta de vuelta. ¿Qué quieres que le diga? Pensé cuidadosamente.
considerando las implicaciones estratégicas de esta nueva información. Dile que acelere la liberación de la documentación a los antiguos socios de Ricardo en Ortega, Garrigues y Asociados. Se merecen saber que ha estado robando a sus clientes para su nueva empresa. Y dile que le dé un aviso anónimo al Colegio de Abogados de Madrid sobre la compra del ático en Manhattan. Les interesará mucho cómo un abogado supuestamente preocupado por su esposa desaparecida logró cerrar una propiedad de lujo días antes de que ella desapareciera. La sonrisa de Marlene fue de aprobación. ¿Algo más? Sí, dije, un plan formándose rápidamente en mi mente. Quiero modificar mi ruta de escape. En lugar de ir hacia el oeste como habíamos planeado originalmente, voy hacia el este, a Nueva York. Sus cejas se alzaron sorprendidas. Eso parece arriesgado. ¿No será Nueva York el primer lugar donde buscarán una vez que la conexión con la oficina de Ricardo se haga pública? Exactamente, confirmé. Buscarán a Catalina Soto en Nueva York, una mujer desesperada tratando de confrontar a su esposo y a su amante. Nadie buscará a Elena Vidal, la consultora de negocios independiente que llegó a la ciudad meses antes de la reubicación planificada de Ricardo e Isabel. La comprensión amaneció en los ojos de Marlene. Vas a establecerte en su territorio antes de que ellos lleguen. Voy a estar allí esperando cuando su nueva vida, cuidadosamente construida, implosione. Corregí. No para confrontarlos o exponerlos personalmente. Eso me pondría en riesgo, sino para asegurarme de tener asientos de primera fila para las consecuencias de sus acciones. Por primera vez desde que había colocado mi anillo de bodas en esa mesa de cóctel en el Club Náutico de Marbella, sentí algo más allá de la determinación y el alivio. Sentí una chispa de emoción genuina por el futuro. No un futuro definido por la reacción a la traición de Ricardo, sino uno construido enteramente en mis propios términos. Necesitaré un nuevo paquete de identidad, le dije a Marlene. Elena Vidal necesita una trayectoria profesional que la haga valiosa en el competitivo entorno empresarial de Manhattan. Marlene asintió. Conozco a alguien que se especializa en crear historiales laborales verificables, referencias profesionales, incluso huellas digitales que pueden resistir un escrutinio moderado. No será barato. El dinero no es un problema, le aseguré. Tengo acceso a exactamente la mitad de lo que Ricardo y yo ganamos legítimamente juntos, lo cual es más que suficiente para financiar este próximo capítulo. Mientras Marlene se iba para hacer los arreglos necesarios, abrí mi mochila de emergencia y saqué el portátil seguro que Marcos me había proporcionado. Era hora de adaptar mi plan de escape cuidadosamente construido para incorporar esta nueva información, no con pánico o reacción, sino con la misma atención metódica al detalle que había caracterizado mis preparaciones desde el principio. Abrí un nuevo documento y comencé a escribir, describiendo los antecedentes, las credenciales y las especialidades profesionales de Elena Vidal. Después de 11 años de suprimir mi educación legal para acomodar el ego de Ricardo, ahora la pondría en práctica para construir una identidad que pudiera navegar por el sofisticado entorno empresarial de Manhattan. Una identidad que me permitiría no solo escapar de Ricardo Soto, sino prosperar en el mismo mundo que él planeaba conquistar. En la cama a mi lado, la tableta se actualizaba continuamente con noticias de la búsqueda de Catalina Soto. La policía me había clasificado oficialmente como persona desaparecida. Ricardo había aumentado la recompensa a 100.000 euros. Isabel Ferrer ahora actuaba abiertamente como portavoz de la familia. Su expresión preocupada, perfectamente calibrada para las cámaras, mientras suplicaba información sobre su querida amiga Catalina. La actuación fue impecable.
excepto por el diamante de 4 quilates en la mano izquierda de Isabel, visible en varias de las fotos de prensa, que coincidía con la descripción de un anillo que Ricardo había comprado 2 meses antes en una joyería de Salamanca. Una compra que yo había descubierto mientras rastreaba meticulosamente sus engaños financieros. Habían estado planeando esto. La nueva firma de Ricardo, su ático en Manhattan, su compromiso, todo mientras drenaban sistemáticamente los recursos financieros que yo había ayudado a construir en 11 años de matrimonio. Si no hubiera descubierto su engaño y planeado mi propia salida, me habría quedado sin nada más que una disculpa vacía y quizás un acuerdo simbólico negociado por el abogado de la firma de Ricardo que él asignara para gestionar su divorcio. En cambio, había asegurado mi parte justa de nuestros activos, conservado pruebas de su mala conducta financiera y creado una ruta de escape que me permitiría reconstruir mi vida en mis propios términos. Y ahora, con esta nueva información, podía posicionarme para presenciar el inevitable desmoronamiento de sus planes cuidadosamente construidos. Mientras el atardecer del desierto pintaba la habitación del motel en tonos dorados y ámbar, sentí una peculiar sensación de gratitud hacia Ricardo e Isabel. Su traición me había obligado a recuperar partes de mí misma que había entregado gradualmente. Mi ambición, mi independencia, mi evaluación clara de la realidad sin la distorsión del pensamiento ilusorio. Al conspirar para descartarme, me habían liberado inadvertidamente. Cerré el portátil y me acerqué a la ventana, abriendo la cortina lo suficiente para vislumbrar el vasto paisaje desértico que se extendía hacia el horizonte. En algún lugar de Madrid, Ricardo estaba orquestando una búsqueda frenética de una mujer que ya no existía. Y aquí estaba yo, Elena Vidal, emergiendo de las cenizas de Catalina Soto, lista para elevarme hacia un futuro enteramente propio. ¿Qué harías si descubrieras una verdad tan impactante? Comparte tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle me gusta a este video si te ha mantenido enganchado. 3 días después de llegar a la Posada del Sol, apenas me reconocía. No solo físicamente, sino fundamentalmente. Elena Vidal estaba tomando forma como algo más que un simple alias. Se estaba convirtiendo en una identidad completamente realizada con un pasado, un presente y un futuro cuidadosamente elaborado. Tu documentación está lista, anunció Marlene, entrando en mi habitación después de un breve golpe. Llevaba una delgada carpeta de cuero grabada con sutiles patrones geométricos. Dimitri se superó a sí mismo esta vez. Dimitri había aprendido. Era el enigmático contacto de Marlene, que se especializaba en crear identidades de apariencia legítima, no identidades falsas, una distinción importante en la red de Marlene. Elena Vidal era técnicamente yo, solo con un nombre diferente y un trasfondo cuidadosamente construido que resistiría el escrutinio sin activar preocupaciones de robo de identidad o cargos de fraude. Todo aquí tiene una base sólida, explicó Marlene mientras abría la carpeta. Elena Vidal tiene un número de seguridad social vinculado a una persona real nacida en 1985 que murió en la infancia. Los certificados de grado son de instituciones que han sufrido una desafortunada corrupción de bases de datos en rangos de años específicos. Tu historial laboral incluye empresas que han cerrado o han sido adquiridas, lo que hace que la verificación sea un desafío, pero no imposible. Examiné los documentos con una creciente apreciación por su sofisticación.
una licenciatura en Administración de Empresas de una respetable universidad estatal, una maestría en Desarrollo Organizacional de una universidad privada que se había fusionado con una institución más grande hace 5 años, un historial laboral que mostraba una experiencia progresiva en consultoría corporativa con firmas que sí habían existido, pero que ahora estaban extintas o absorbidas por conglomerados. «Es brillante», dije, pasando mis dedos sobre el diploma en relieve. «Parecen completamente auténticos». «Son auténticos», corrigió Marlene, «solo que no por las razones que la mayoría de la gente asumiría. Dimitri no crea falsificaciones. Él crea alternativas plausibles, utilizando procesos legítimos y vulnerabilidades sistémicas». La carpeta también contenía extractos bancarios que mostraban un historial financiero modesto, pero respetable para Elena Vidal. Informes de crédito que reflejaban una gestión cuidadosa de recursos limitados, incluso registros médicos que documentaban atención de rutina en clínicas de varias ciudades, creando la imagen de alguien que se mudaba con frecuencia por trabajo. «Tu nueva huella digital se está estableciendo en este momento», continuó Marlene. «Perfil de LinkedIn, historial de correo electrónico profesional, incluso redes sociales cuidadosamente retroactivas con configuraciones de privacidad apropiadas, contenido mínimo, pero suficiente para parecer una persona real que simplemente es selectiva sobre su presencia en línea». Asentí, entendiendo el delicado equilibrio. Demasiada poca presencia en línea parecería sospechosa en el mundo actual. Demasiada crearía una exposición innecesaria y oportunidades para inconsistencias. «¿Qué pasa con las referencias?», pregunté, pensando en las inevitables llamadas de verificación que llegarían si conseguía trabajo de consultoría en Nueva York. Marlene sonrió. «Tienes 3 exsupervisores y 2 colegas listos para darte excelentes recomendaciones. Son personas reales que trabajan con nuestra red, profesionales que comprenden la necesidad de nuevos comienzos y han aceptado servir como referencias para identidades como la tuya». La minuciosidad de estas preparaciones era asombrosa. Mientras yo había pasado meses reuniendo pruebas de la traición de Ricardo y asegurando mis activos financieros, la red de Marlene claramente había pasado años desarrollando sistemas para ayudar a las personas a desaparecer y reconstruirse de forma segura. «Hay algo más», dijo Marlene, sacando un último documento de la carpeta. «Tu especialidad de consultoría». Tomé el papel, que describía la experiencia particular de Elena Vidal. Reorganización corporativa después de transiciones de liderazgo, con énfasis en la preservación del conocimiento institucional mientras se facilita la renovación cultural. «Es perfecto», dije, viendo inmediatamente el valor estratégico. «Esto me posiciona como alguien que las empresas querrían involucrar durante exactamente el tipo de transición que Ricardo está planeando con su nueva firma». Marlene asintió. «Dimitri investigó los anuncios públicos de Soto y Asociados. Planean absorber varias prácticas más pequeñas a medida que establecen su presencia en Nueva York. Necesitarán exactamente el tipo de experiencia que Elena Vidal ofrece. Así que yo podría ser contratada por una de esas firmas antes de que sean adquiridas», dije. Las posibilidades desplegándose en mi mente, dándome una proximidad legítima a la operación de Ricardo, sin involucrarme directamente con él. «Precisamente», me corrigió. «Estarías posicionada para observar sin ser obvia, con una razón profesional para comprender los detalles de estas transiciones de negocios». Me recosté, absorbiendo la elegante complejidad de este enfoque. No solo escapar de Ricardo, sino establecerme en una posición para presenciar las consecuencias de sus acciones,
sin poner en peligro mi nueva identidad. Hay un componente más a considerar, dijo Marlene, su tono volviéndose más serio. Tu preparación psicológica. Levanté una ceja, esperando que continuara. Mantener una nueva identidad no es solo cuestión de documentación y apariencia, explicó. Se trata de habitar una perspectiva diferente, desarrollar nuevos instintos, responder auténticamente como Elena, en lugar de reflexivamente como Catalina. Esto era algo que no había considerado completamente. La transformación física y el rastro de papel eran pasos tangibles que podía ejecutar metódicamente, pero el cambio interno de Catalina Soto a Elena Vidal requería un tipo diferente de preparación. Tenemos a alguien que puede ayudarte con eso, continuó Marlene. La doctora Renata Mizrahi, oficialmente terapeuta cognitivo-conductual, extraoficialmente una experta en ayudar a las personas a transitar entre identidades. Ha trabajado con testigos en programas de protección, agentes encubiertos y mujeres en situaciones como la tuya. Entrenamiento de identidad, dije, entendiendo el concepto de inmediato. Exacto. Te ayudará a desarrollar los modales, los patrones de habla, las respuestas reflejas de Elena, todas las sutiles señales que distinguen a una persona de otra más allá de la apariencia física. Pensé en la forma en que me movía naturalmente, los movimientos equilibrados y controlados, cultivados a través de años como la esposa perfecta del abogado, siempre consciente de representar los intereses de Ricardo en público. Elena se movería de manera diferente, hablaría de manera diferente, reaccionaría de manera diferente a las señales sociales. ¿Cuándo puedo empezar?, pregunté. Está aquí, respondió Marlene. En la habitación 17. Puede trabajar contigo durante 3 días antes de que necesites seguir adelante. 3 días para transformar fundamentalmente cómo me presentaba al mundo. Parecía imposible hasta que recordé lo a fondo que ya había transformado mi apariencia, mi situación financiera y mis planes futuros en menos de una semana. Hay algo más que deberías ver, añadió Marlene, sacando su tableta. Tu desaparición ha provocado consecuencias inesperadas para Ricardo. Me mostró una noticia de última hora de una publicación de negocios de Madrid. Ortega, Garrigues y Asociados anuncia investigación interna tras la salida de Soto. El artículo detallaba cómo el antiguo bufete de abogados de Ricardo había iniciado una auditoría forense de todas las cuentas gestionadas por Ricardo, después de recibir información preocupante de una fuente confidencial sobre posible malversación de fondos de clientes. Marcos, dije suavemente, reconociendo el momento de este desarrollo. Él liberó la documentación. Marlene asintió. Aparentemente, los antiguos socios de tu esposo no están contentos al descubrir que él se ha estado preparando sistemáticamente para competir con ellos mientras aún accedía a la información de sus clientes. Un segundo artículo informaba que el Colegio de Abogados de Madrid también había abierto una investigación sobre la conducta profesional de Ricardo, específicamente con respecto a posibles conflictos de intereses en su representación del Grupo Financiero Ferrer, mientras desarrollaba enredos financieros personales con la familia Ferrer. Está empezando a desmoronarse para él, observé, sintiendo una compleja mezcla de satisfacción y desapego. Más rápido de lo que anticipaba. Hombres como tu esposo construyen castillos de naipes, dijo Marlene, impresionantes desde la distancia, pero estructuralmente inestables. Usualmente mantienen la ilusión a través de ajustes y manipulaciones constantes. Una vez que pierden el control de la narrativa, todo se derrumba. Mi teléfono, el dispositivo seguro que Marcos me había proporcionado, vibró con una notificación de mensaje cifrado.
El remitente se identificaba solo como Red M, pero reconocía el protocolo de comunicación que habíamos establecido antes de que Marcos desapareciera. El mensaje era breve. Paquete entregado al equipo de investigación del NYT. Espere una cobertura importante en 48 horas. Acelerar cronograma. Transporte organizado para mañana. Flecha 600. Marcos ha intensificado las cosas, le dije a Marlene, mostrándole el mensaje. El New York Times ha recibido documentación sobre Ricardo. Las cejas de Marlene se arquearon. Eso lo cambia todo. Una vez que el Times lo publique, esto se convertirá en una historia nacional, no solo sobre una mujer desaparecida, sino sobre irregularidades legales y financieras de alto nivel. Asentí, comprendiendo el cambio estratégico. Ricardo estará luchando por su supervivencia profesional, no solo buscando a su esposa desaparecida. Sus prioridades cambiarán de la noche a la mañana, lo que crea la oportunidad perfecta para que Elena Vidal se establezca en Nueva York, mientras la atención se centra en otra parte, concluyó Marlene. Momento brillante. Pasé el resto del día con la doctora Mizrahi, una mujer menuda con penetrantes ojos grises y un enfoque analítico para la transformación de la identidad. Observó mis movimientos, patrones de habla y gestos reflejos con precisión clínica. Luego, comenzó el proceso de ayudarme a desarrollar alternativas consistentes con el trasfondo y la personalidad de Elena Vidal. Tu postura predeterminada es demasiado perfecta, notó mientras yo, instintivamente, me sentaba con una elegancia de espalda recta durante nuestra sesión inicial. Catalina fue entrenada para presentar una compostura impecable en entornos sociales. Elena es segura, pero más relajada. Ella no ha pasado años actuando para los colegas de un esposo. Hora tras hora, me ayudó a identificar y modificar docenas de comportamientos inconscientes que me marcaban como Catalina Soto. La forma en que automáticamente escaneaba una habitación al entrar, evaluando a las personas más influyentes presentes. Cómo modulaba mi voz al expresar opiniones, suavizándolas lo suficiente como para parecer comprometida, pero no desafiante. Incluso la forma específica en que sostenía una copa de vino, con los dedos posicionados con elegancia practicada. Elena se maneja con la confianza fácil de alguien que confía en su intelecto en lugar de su apariencia o conexiones, explicó la doctora Mizrahi. Es profesionalmente exitosa, pero no socialmente performativa. Establece contacto visual directamente, habla con experiencia sin filtros sobre sus temas de conocimiento y no cede instintivamente ante figuras de autoridad masculinas. Al caer la tarde, me dolían las mejillas de relajar conscientemente los músculos faciales que habían estado perpetuamente dispuestos en la expresión agradable y atenta de Catalina. Me dolía la parte baja de la espalda por permitir una ligera curva en mi postura, en lugar de mantener la alineación perfecta que había interiorizado durante años de representar a Ricardo en eventos sociales. Al principio es físicamente agotador, reconoció la doctora Mizrahi al concluir nuestro primer día. Estás reentrenando la memoria muscular que se ha reforzado durante más de una década. Pero en una semana, estos nuevos patrones comenzarán a sentirse naturales. En un mes, se convertirán en tu predeterminado. Esa noche, practiqué la firma de Elena en la privacidad de mi habitación. Una caligrafía segura y fluida, distinta de la letra más controlada de Catalina. Me grabé hablando sobre temas de desarrollo organizacional. Luego reproduje el audio para identificar qué inflexiones aún necesitaban ajuste. Caminé por la pequeña habitación, adoptando conscientemente la forma de andar más relajada de Elena.
La transformación física y conductual era exigente, pero nada comparado con el cambio psicológico requerido. Catalina Soto había sido definida por su relación con los demás. Esposa de Ricardo, diseñadora para clientes adinerados, presencia adecuada en eventos de la firma. Elena Vidal existía independientemente, definida por su experiencia y sus elecciones en lugar de sus asociaciones. La mañana trajo una avalancha de actividad, ya que las noticias se difundieron exactamente como Marcos había predicho. El New York Times publicó una exposición detallada titulada La esposa desaparecida del abogado de California y los millones desaparecidos, dentro de la red de engaños de Ricardo Soto. El artículo describía metódicamente el vaciado sistemático de cuentas conjuntas por parte de Ricardo, la hipoteca no autorizada de su hogar compartido y los planes para lanzar una firma competidora financiada parcialmente por activos que legalmente pertenecían a su esposa. Todo mientras él se presentaba como un esposo preocupado, desesperado por encontrar a su pareja desaparecida. En cuestión de horas, la historia fue recogida por cadenas nacionales. La imagen cuidadosamente construida de Ricardo como el esposo preocupado se transformó de la noche a la mañana en la de un potencial depredador financiero. La simpatía pública que había cultivado se evaporó cuando los periodistas financieros comenzaron a cuestionar el momento de su compra de bienes raíces en Manhattan y su compromiso con Isabel Ferrer. «Tu transporte está listo», anunció Marlene, entrando en mi habitación mientras terminaba de empacar la cartera de identidad. Un vuelo comercial sería demasiado arriesgado ahora mismo con tu rostro todavía en las noticias, incluso con tu apariencia cambiada. Hemos arreglado transporte privado. ¿Jet privado?, pregunté, sorprendida de que la red de Marlene tuviera tales recursos. Ella sonrió. No exactamente. Viajarás con una compañía de transporte médico que traslada pacientes entre centros de tratamiento especializados. Sobre el papel, eres una paciente de terapia cognitiva que está siendo trasladada a un centro de rehabilitación en Pensilvania. Desde allí, tendrás transporte terrestre a Nueva York. La creatividad de estos arreglos seguía impresionándome. ¿Y el alojamiento en Nueva York? Supongo que un hotel es demasiado expuesto. Elena Vidal ha alquilado un apartamento amueblado en Brooklyn Heights a través de un servicio de alojamiento corporativo que se especializa en alojar a consultores de negocios en asignaciones prolongadas, explicó Marlene. Mínimo de 3 meses, todos los servicios incluidos, edificio seguro con administración preocupada por la privacidad. En 1 hora, me despedía de la Posada del Sol, de Marlene y de los últimos vestigios de Catalina Soto. Mientras me acomodaba en la aeronave de transporte médico, disfrazada de paciente trasladada entre instalaciones, reflexioné sobre la extraordinaria transformación de la última semana. 7 días antes, había estado con un vestido de seda esmeralda, observando a mi esposo bailar con su amante, preparándome para ejecutar un plan de escape gestado durante meses. Hoy, era Elena Vidal, de cabello rubio y ojos avellana, con una identidad profesional completa y los recursos financieros para establecerme en una nueva ciudad, mientras la vida cuidadosamente construida de mi esposo implosionaba públicamente. Mientras la aeronave despegaba, llevándome hacia el este, hacia mi futuro estratégicamente elegido, sentí una profunda sensación de haber recuperado el control no solo de mis circunstancias, sino de mi identidad fundamental. La mujer que Ricardo había disminuido lentamente durante 11 años de matrimonio se había ido, no porque hubiera desaparecido,
sino porque se había transformado estratégicamente en alguien más fuerte, más autónoma y completamente fuera de su alcance. Catalina Soto había desaparecido sin una palabra, dejando atrás solo su anillo de bodas y un esposo que pronto descubriría que subestimarla había sido el error más trascendental de su vida. ¿Qué significa para ti reclamar tu propia identidad? Déjanos tu opinión en los comentarios. Un año después, el sol de otoño entraba a raudales por las ventanas de mi apartamento en Brooklyn Heights, iluminando el espacio que había diseñado cuidadosamente durante el último año. Líneas limpias, texturas cálidas y una elegancia funcional. Una manifestación física del enfoque de Elena Vidal hacia la vida. Nada que ver con la casa de exhibición en La Moraleja que Catalina Soto había mantenido según los exigentes estándares de Ricardo. Tomé mi café, contemplando el horizonte de Manhattan al otro lado del East River, mientras revisaba los correos electrónicos de los clientes en mi tableta. En 12 meses, Elena Vidal Consultoría había establecido una sólida reputación por ayudar a las organizaciones a navegar transiciones complejas, exactamente la experiencia que había desarrollado estratégicamente. Mi lista actual de clientes incluía 2 bufetes de abogados, una editorial y una boutique de servicios financieros, todos ellos experimentando cambios significativos de liderazgo que requerían un manejo delicado. La alerta del New York Times, que apareció en mi pantalla, no me sorprendió. La había estado esperando dadas las actuaciones judiciales de ayer. El titular era conciso. Ex abogado de California, Ricardo Soto, sentenciado a 5 años por fraude y malversación. Abrí el artículo, escaneando los detalles que ya conocía por seguir el caso a través de registros públicos. Ricardo se había declarado culpable de múltiples cargos de malversación de fondos de clientes, evasión de impuestos y fraude relacionados con su intento fallido de lanzar Soto y Asociados. El acuerdo de culpabilidad había reducido su posible sentencia de 15 años a 5, con la posibilidad de libertad condicional después de cumplir 30 meses. Lo que el artículo no mencionaba, lo que ningún registro público revelaba, era que la evidencia original que desencadenó la investigación había provenido de la documentación meticulosamente mantenida por su esposa desaparecida. La desaparición de Catalina Soto seguía oficialmente sin resolverse, aunque el interés había disminuido a medida que aumentaban los problemas legales de Ricardo y la historia más sensacional de sus crímenes financieros acaparó el protagonismo. Mi teléfono seguro, el que usaba solo para comunicaciones con la red de Marcos y Marlene, vibró con un mensaje entrante. Marcos había mantenido su sistema de confirmación semanal durante todo el año, un simple recibo de donación al Fondo de Vida Silvestre del Pacífico que aparecía cada viernes para señalar que seguía a salvo. Esta era nuestra primera comunicación directa en meses. Justicia, servida, aunque imperfectamente. Y llegó a un acuerdo separado, testificando contra R a cambio de libertad condicional. Regresa a Madrid hoy si quieres ver la llegada. Terminal 4 de 30 Pestani Bemeba. Dejé mi café, considerando la invitación. Isabel Ferrer, una vez preparada para convertirse en la señora Ricardo Soto y copropietaria de un ático en Manhattan, regresando a Madrid en desgracia después de testificar contra su ex prometido. Había una cierta simetría en ello. La mujer que había bailado con mi esposo, como si yo no fuera nada, ahora disminuida y expuesta. Hace un año,
podría haberme sentido reivindicada, incluso triunfante al pensar en presenciar la humillación de Isabel. Ahora, solo sentía una curiosidad distante, el tipo de curiosidad que uno podría tener sobre personajes en una historia que alguna vez pareció importante, pero que gradualmente había perdido su significado. «No es necesario», le respondí a Marcos. «Ese capítulo está cerrado». Volví a mis correos electrónicos, respondiendo a la pregunta de un cliente sobre la gestión de su próximo anuncio de fusión. La vida de Elena Vidal ocupaba mi atención por completo ahora. Sus clientes, su creciente red profesional, sus conexiones sociales cuidadosamente seleccionadas. La mujer que había colocado un anillo de bodas en una mesa de cóctel y se había alejado de 11 años de matrimonio, existía ahora solo en archivos policiales y archivos de noticias desvanecidos. Mi timbre sonó. Precisamente a las 10 a.m., Diana Chung, llegando para nuestra reunión programada. Había conocido a Diana 6 meses antes en un evento de networking de mujeres profesionales, donde su experiencia en reestructuración financiera había complementado mi formación en desarrollo organizacional. Posteriormente, habíamos colaborado en varios proyectos, desarrollando tanto una asociación profesional como una amistad cautelosa. «La propuesta Hamilton está lista para revisar», anunció Diana al entrar, colocando su cartera de cuero sobre mi mesa de comedor. A sus 45 años, tenía la actitud segura de alguien que había navegado con éxito en industrias dominadas por hombres sin renunciar a su auténtico yo. Exactamente el tipo de mujer que Catalina rara vez había encontrado en el círculo social cuidadosamente controlado de Ricardo. «Perfecto momento», respondí, llevando una segunda taza de café a la mesa. Acabo de terminar la sección de evaluación cultural anoche. Trabajamos eficientemente durante la mañana, refinando nuestra propuesta para un bufete de abogados que estaba experimentando una reestructuración significativa después de una fusión. La ironía no se me escapó. Elena Vidal ahora construía su reputación ayudando a las organizaciones a través exactamente del tipo de transición que Ricardo había planeado antes de su caída. «¿Viste las noticias?», preguntó Diana durante un breve descanso, su expresión cuidadosamente neutral. Ella no sabía nada de mi pasado, pero como la mayoría de los profesionales en nuestro campo, seguía los principales casos legales relacionados con los negocios. ¿Sobre Ricardo Soto? Sí, justo esta mañana. 5 años parece poco para lo que hizo, observó Diana. Aunque supongo que su reputación está destruida de todos modos, asentí evasivamente. El sistema legal rara vez imparte justicia perfecta. ¿Y esa pobre esposa suya? ¿Cómo se llamaba? Catalina. Diana sacudió la cabeza con simpatía. Nunca la encontraron, ¿verdad? No, respondí, manteniendo el interés ligeramente distante de Elena en una noticia que no tenía conexión personal con ella. Aunque la investigación pareció cambiar de enfoque una vez que sus crímenes financieros salieron a la luz. Recuerdo que el caso me fascinó cuando salió a la luz por primera vez, continuó Diana. Una mujer desaparece sin dejar rastro, dejando solo su anillo de bodas. Luego, surge evidencia que sugiere que su esposo planeaba dejarla de todos modos, como algo sacado de una película. La vida suele ser más extraña que la ficción, ofrecí, dirigiendo la conversación de nuevo a nuestra propuesta. Después de que Diana se fue, me sentí atraída por la laptop segura que guardaba en mi oficina en casa, la que usaba exclusivamente para monitorear asuntos relacionados con mi vida anterior. No la había revisado en semanas, manteniendo mi resolución de enfocarme hacia adelante en lugar de hacia atrás. Pero las noticias de hoy justificaban una excepción. La desaparición de Catalina Soto
había ido desvaneciéndose gradualmente del interés público a medida que se intensificaban los problemas legales de Ricardo. La investigación policial permanecía técnicamente abierta, pero inactiva. La mención más reciente en los medios había sido un breve segmento de ¿Dónde están ahora?, en un podcast de crímenes reales 3 meses antes, reexaminando teorías familiares. Catalina había sufrido un percance sin relación con Ricardo. Se había quitado la vida debido a problemas de salud mental no revelados. Había planeado su desaparición para escapar de un matrimonio fallido. Todo especulación. Sin conclusiones. Cerré la laptop, satisfecha de que Catalina Soto ahora existía principalmente como una nota a pie de página en la historia de la caída de Ricardo, en lugar de como una investigación activa. La cuidadosa planificación que había permitido mi desaparición había demostrado ser efectiva más allá de mis proyecciones más optimistas. Mi tarde incluyó una videoconsulta con un nuevo cliente potencial, una editorial que buscaba orientación sobre la integración de una agencia literaria recientemente adquirida. Mientras discutía estrategias de gestión del cambio y alineación cultural, me encontré plenamente presente como Elena Vidal, sin ecos del estilo de comunicación más deferente de Catalina Soto. La doctora Mizrahi tenía razón. Los nuevos patrones se habían vuelto naturales en cuestión de semanas, automáticos en cuestión de meses. La transformación física había sido igualmente completa. Mi cabello rubio miel ahora crecía naturalmente desde la raíz, mantenido con sutiles mechas. Los lentes de contacto de color habían dado paso a una cirugía ocular con láser que aclaró permanentemente mis ojos marrones oscuros a un tono más ámbar, un procedimiento médico justificado por beneficios prácticos, pero que servía al doble propósito de una transformación de identidad permanente. La noche me encontró en la inauguración de una pequeña galería en Chelsea, apoyando a una fotógrafa cuyo trabajo había admirado desde que lo descubrí poco después de llegar a Nueva York. El espacio zumbaba con una conversación tranquila, mientras los asistentes se movían entre impresionantes imágenes en blanco y negro que documentaban la transformación urbana. Edificios antes abandonados, ahora reinventados como espacios comunitarios. Elena, no estaba segura de que lo lograrías, me saludó Sofía, la fotógrafa, con calidez. A sus 50 y pocos años, con cabello oscuro con vetas plateadas y los ojos observadores de una artista, se había convertido en una de mis pocas conexiones cercanas en la ciudad. No me lo perdería, respondí sinceramente. Tu trabajo merece ser celebrado. Mientras circulaba por la galería, entablando el tipo de conversaciones auténticas que Elena cultivaba naturalmente, vislumbré mi reflejo en la ventana que daba a la calle. La mujer que me devolvía la mirada no se parecía en nada a la esposa de abogado cuidadosamente arreglada que una vez se había movido por las galas benéficas de Madrid con estudiada elegancia. Esta mujer, con su confianza relajada, su sonrisa genuina y su elegancia natural, era completamente dueña de sí misma. La puerta de la galería se abrió, dejando entrar a un recién llegado que me llamó la atención de inmediato, no porque lo reconociera, sino por su sorprendente parecido con Ricardo. La misma complexión alta y cabello distinguido entrecano. Similar actitud segura. Por un momento desorientador, mi nueva realidad cuidadosamente construida pareció tambalearse. Luego se volvió completamente hacia la habitación y el parecido se disolvió. Sus rasgos eran completamente diferentes, su expresión abierta y comprometida en lugar de calculadora. Solo un hombre al azar
asistiendo a una inauguración de arte, notable solo por una similitud superficial con alguien de mi pasado. ¿Estás bien?, preguntó Sofía, notando mi quietud momentánea. Perfecta, le aseguré. La breve desorientación ya desvaneciéndose, solo admirando cómo la luz juega en tu serie del puerto. Más tarde esa noche, mientras caminaba a casa por el paseo de Brooklyn, me detuve a contemplar el horizonte iluminado de Manhattan. En algún lugar de España, Ricardo Soto comenzaba su primera noche de encarcelamiento. En algún lugar de Madrid, Isabel Ferrer probablemente se enfrentaba a los escombros de planes que alguna vez habían parecido seguros. Y aquí estaba yo, a un continente de distancia, construyendo una vida que me pertenecía por completo. Mi teléfono seguro, el que usaba solo para comunicaciones, vibró con otro mensaje de Marcos. La casa de R en La Moraleja se vendió en subasta hoy. Último vínculo roto. Eres oficial y completamente libre. El mensaje resaltaba una verdad que ya había interiorizado. Mi liberación nunca había dependido de la condena de Ricardo o de la venta de nuestra antigua casa. Esas eran meras confirmaciones externas de una libertad que había reclamado en el momento en que salí del Club Náutico de Marbella, dejando mi anillo de bodas. Continué mi camino a casa, planificando las reuniones con clientes del día siguiente y considerando cuál de las fotografías de Sofía podría complementar la estética de mi apartamento. Pensamientos de Elena Vidal. Planes de Elena Vidal. La vida de Elena Vidal. Auténtica y autodirigida. De una manera que la de Catalina Soto nunca lo había sido. La mañana siguiente trajo un correo electrónico inesperado a mi cuenta profesional. Una consulta de consultoría de Barrett & Hughes, el prestigioso bufete de abogados, donde Ricardo había esperado establecer su práctica en Nueva York antes de que sus planes colapsaran. Buscaban apoyo en desarrollo organizacional después de una importante transición de liderazgo. La simetría era tan perfecta que casi me hizo reír a carcajadas. El mismo bufete que había figurado en la fantasía de escape de Ricardo, ahora quería contratar la experiencia de la mujer que había escapado de él. Redacté una respuesta profesional pulcra, aceptando su invitación para discutir sus necesidades más a fondo, firmándola con la firma segura de Elena Vidal. Mientras me preparaba para mi día, aplicando un maquillaje sutil y seleccionando un atuendo a medida que equilibraba la profesionalidad con la estética más relajada de Elena, reflexioné sobre el extraordinario viaje del último año. De la esposa desesperada colocando su anillo de bodas en una mesa de cóctel a una consultora establecida con creciente reconocimiento en mi campo, había recorrido más que una simple distancia física. Mi teléfono seguro vibró con un último mensaje de Marcos. Hoy es el primer aniversario. Felicidades por tu renacimiento. No había estado siguiendo la fecha, pero tenía razón. Había pasado exactamente un año desde la gala benéfica del Club Náutico de Marbella, desde ver a Ricardo bailar con Isabel como si yo no fuera nada, desde ejecutar el plan de escape que había transformado no solo mis circunstancias, sino mi sentido fundamental de mí misma. Le envié una respuesta sencilla. No es un renacimiento, es una revelación. Porque esa era la verdad en el centro de mi viaje. Elena Vidal no era una identidad fabricada que había creado para escapar de Ricardo Soto. Ella era la mujer que siempre había existido bajo la fachada cuidadosamente mantenida de Catalina. El yo auténtico que había entregado gradualmente durante 11 años de matrimonio a un hombre que valoraba la apariencia sobre la sustancia, el control sobre el compañerismo. Al desaparecer, paradójicamente me había vuelto más visible para mí misma de lo que había estado en años.
Al desaparecer, sin decir una palabra, había encontrado mi verdadera voz. Al alejarme de un hombre que bailaba con otra mujer como si yo no fuera nada, había descubierto que era todo lo que necesitaba ser. Mientras salía a la fresca mañana de otoño, Elena Vidal avanzaba con pasos decididos, dejando el fantasma de Catalina Soto exactamente donde pertenecía, en el pasado, junto con el anillo de bodas en esa mesa de cóctel y el esposo que nunca había visto de verdad a la mujer con la que se había casado. A veces, reflexioné mientras me unía a la corriente de neoyorquinos que se dirigían a sus propósitos diarios. La declaración más poderosa no es lo que dices cuando te vas, es que lo dejas todo. Si esta historia te ha conmovido, asegúrate de darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos. Y si quieres más historias emocionantes, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo.